Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde os unáis. Em, Nuevamente aquí en otra entrega de la iniciativa de charlas de café del capítulo de Madrid del Project Management Institute. Mi nombre es Luis Reyes, vicepresidente del capítulo y también director de desarrollo profesional y académico. Para quienes os conectáis por primera vez, este es un espacio pensado para conversar, ¿no? No es una masterclass ni un webinar tradicional, que de esos hay muchos, ¿no? Aquí en la conversación vamos a reflexionar, a cuestionar ideas y a compartir experiencias, como cuando tomas un café con un amigo, con alguien y la conversación fluye. Hoy tengo el placer y además una estima personal de conversar con Nesti Delgado, a quien tengo el privilegio de conocer desde hace unos años, no solamente en el ámbito profesional, sino también con una conexión muy alineada en cómo entendemos la transformación, el liderazgo, la gestión del cambio y el impacto que deseamos generar en la sociedad. Antes de empezar, unos recordatorios que siempre digo en las sesiones. Esta sesión otorga un PDU que reportará para aquellas personas que necesitan em, esa PDU para mantener la certificación PMI que tenga, ¿vale? Os animamos a participar con el logo, el icono de preguntas y respuestas que tenéis en la plataforma. Ya aquí presente del equipo de iniciativas de charlas de café, va a estar atenta a esas preguntas y al final será quien pues, las realice o las modere, ¿vale? Bueno, aquí ahora mismo estoy con máquina. O sea, al final he tratado de resumir su bio y no ha sido posible. Entonces, voy a hacer insight de lo mejor que pueda sacar, porque eh, al final lo buscáis en LinkedIn y vais a ver que tiene muchísima experiencia. Yo puedo decir que es un especialista en dirección de proyectos y programas de infraestructura crítica, ¿vale? También de gobernanza e implementación de inteligencia artificial, donde ahora mismo se está especializando, ¿vale? Y es un abanderado en el país donde se conecta. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando iniciativas de alto impacto en la isla, Puerto Rico, ¿vale? Estados Unidos, Latinoamérica y España. Ha acompañado a organizaciones públicas y privadas en planificación estratégica, gestión de riesgos, resiliencia organizacional, continuidad de negocio y transformación digital responsable, liderando un portafolio superior a los 700 millones de dólares. Actualmente es director del Project Management and Transformational Leadership Institute, PMTL, en alianza con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde impulsa la alfabetización en inteligencia artificial y la formación de líderes preparados para el futuro. Además, hace poco es embajador del Global Council for Responsible AI, promoviendo una visión de inteligencia artificial centrada en las personas. ¿Qué más decir de esto? Productor ejecutivo y también coanfitrión de un programa, ¿vale? Los que los seguís por las redes sociales, a mí me encanta ver esos shorts de los programas de institutos que son bastante frescos, ¿vale? Y también participa como consultor y divulgador, perdón, en comunicaciones sobre inteligencia artificial y transformación organizacional. Bueno, como veis, he tratado de resumirlo, pero me he quedado corto, ¿eh? Espero no haberme dejado nada en el tintero, Nesti. Oye, primero, muchas gracias y por conectarte desde Puerto Rico. O sea, es una hora muy, muy, muy temprana para ti. Sí, Y bueno, por aquí al menos ya tenemos un poco de media mañana. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Necesitas un café? sí. No, ya tengo el café en la mano. Acá son las 5 de la madrugada. No ha salido el sol todavía, así que... Pero con un gusto inmenso de estar con ustedes acá en el PMI de Madrid. Sabes que a través de ti y de otros de los compañeros nos une, ¿verdad? Un cariño especial al PMI de Madrid. Hemos estado en Madrid varias veces. A mí Sí. me encanta España, me encanta Madrid. Así que contentísimo de poder estar compartiendo aquí con ustedes y poder de una forma u otra agregar valor a lo que ustedes hacen, que los felicito. Me parece que estas conversaciones son sumamente necesarias y más en una era en la que estamos viviendo una transformación tan acelerada, única en la historia de la humanidad, Luis. Así que, y aquí, así que
necesitamos tener estas conversaciones y necesitamos agregar valor donde quiera que estemos. Sí, totalmente. Ayer te recordaba, justamente fue el Congreso de Gestión del Cambio. Yo me Sí, acuerdo que ahí nos conocimos hace sí, 2 años o 3 años, me ujú. parece. 2 años, sí. Sí, Ujú. y bueno, estuvimos, vi a Vicente, había Amanda, te envían saludos y Sí, estuvimos recordando esa participación tuya y sí, bueno, sí. y fue interesante. Y hablando de gestión del cambio, oye, llevamos años ya hablando de gestión del cambio, Ujú. pero ¿realmente hemos aprendido a gestionarlo bien o seguimos improvisando? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que lamentablemente seguimos improvisando y no solo, ¿verdad? Debe ser una opinión personal mía, es que los números siguen dando indicios en que no hemos aprendido mucho, lamentablemente, especialmente en implementaciones y ahora en esta era donde tenemos que implementar proyectos tecnológicos, ¿verdad? Tenemos que implementar inteligencias artificiales en nuestras empresas y en nuestros proyectos. Hay estudios muy recientes que dicen que básicamente el 80 y pico de las empresas ya están reportando el uso de tecnologías o el uso de inteligencias artificiales, pero solamente el 40% pasa de ser un piloto y peor aún, solamente el 33% de esos esfuerzos logran verdaderamente transformar. Así que cuando ves esos números, ¿verdad? Y ves que van aminorando el porciento de efectividad, algo está pasando con la gestión del cambio, algo está pasando que no estamos llegando al corazón de la gente, que no los estamos convenciendo verdaderamente que lo que estamos trayendo es bueno para ellos, es bueno para la empresa e incluso es bueno para sus familias, para la sociedad, para la comunidad. Cuando fallamos en eso, cuando fallamos en entrarnos al corazón de la gente, en cualquier proyecto, Luis, no importa el proyecto que Sí. sea, esa transformación no se da. Y si nosotros seguimos haciendo proyectos que no transforman, estamos perdiendo el tiempo. Estamos realmente perdiendo recursos, dinero, estamos trabajando por trabajar y realmente no estamos agregando valor. Y tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en eso y tenemos que reflexionar en nuestros mismos zapatos, ¿verdad? De donde estemos nosotros, los proyectos nuestros verdaderamente están impactando, verdaderamente están haciendo la diferencia. O yo estoy aquí llenando un puesto más, cumpliendo con una jornada laboral, haciendo lo que me dijeron que tenía que hacer. Y cómo esto verdaderamente impacta y cómo esto verdaderamente bendice a la gente para la que estamos trabajando y al usuario final. Así que hay preguntas que nos tenemos que seguir haciendo y verdaderamente ver dónde estemos, si estamos siendo exitosos en gestionar estos cambios que son tan necesarios, Luis. Sí, justo ayer en el Congreso de Gestión del Cambio estuve invitado para hablar como ponente Ujú. junto a una compañera de PMI Galicia y estábamos hablando, por cierto, lo hice en base a 4 títulos de Bad Bunny, también un cantante puertorriqueño, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, hablamos de la falta de identidad, de estas partes donde tú implementas algo y la gente no sabe que se ha implementado o no sabe usarlo y demás. ¿Dónde crees que está el fallo? ¿Dónde se suele equivocar esta parte de gestión del cambio? ¿En, los culpables son los project managers o es algo más antes de la cadena? Sí, claro, no, no, el liderazgo. La responsabilidad primera y última es del liderazgo, Luis. Eh, Tú sabes que, ¿verdad? Yo tengo una trayectoria militar, me retiré de la Guardia Nacional de Puerto Rico también, Sí, y allí aprendí que si mi unidad hacía algo extraordinario, eran ellos, ¿verdad? A los que teníamos que alabar, ¿verdad? Y los que teníamos que reconocer. Pero si mi unidad hacía algo desastroso, era yo el responsable cuando yo comandaba. Así que siempre la responsabilidad es del líder. Si la responsabilidad es mía, mía es la decisión. Entonces, ahí es que está estribando el problema de gestionar verdaderamente los cambios. Esa ola de cambio viene desde arriba. Ese proceso de diseminar el por qué estamos cambiando. No estamos comunicando correctamente. Estamos diciendo, vamos a implementar un proyecto, tenemos que hacer tal cosa, pero no estamos comunicando el por qué. Yo no sé si conoces a Simon Sinek, sí.
psicólogo industrial muy prominente, y él tiene la metodología del círculo dorado, ¿verdad? Y él dice, las organizaciones poderosas y las organizaciones realmente exitosas y los ejecutivos exitosos comunican el por qué primero, el por qué, el cómo y el qué. Y nosotros tenemos la mala costumbre de comunicar el qué. Y hacemos una brosa increíble, ¿verdad? Y hacemos memos bien bonitos comunicando que vamos a implementar tal cosa. Y no dedicamos tiempo a establecer el propósito, el por qué vamos a hacer las cosas. Y el por qué es lo que enamora. El Correcto, por lo que qué es lo motiva. el por qué es lo que te motiva, el por qué es lo que inspira, el por qué es lo que llega al corazón. Entonces, si fallamos en la comunicación desde la alta gerencia, si fallamos en la comunicación desde el liderazgo, ¿cómo tú quieres que realmente se implemente un proyecto correctamente y se implemente exitosamente si la gente está mecánicamente tomando unas acciones, mecánicamente llevando a cabo unas tareas, pero no sabe ni siquiera para qué o por qué lo está haciendo? Cambia diametralmente, Luis Eduardo, diametralmente el espíritu del proceso, el espíritu del proyecto, ¿verdad? Como dice el americano, the spirit the corp, el espíritu de cuerpo de un equipo de trabajo cambia transformacionalmente cuando todos sabemos para qué y por qué lo estamos haciendo, cuando entendemos correctamente el propósito. Entonces, si hay una responsabilidad importantísima y una habilidad que los líderes tienen que desarrollar, es comunicar ese porqué de nuestros proyectos, comunicar ese propósito y mantenerse haciéndolo, porque eso no es una cuestión de decirlo un día, es que en todas tus conversaciones como líder tiene que haber de alguna forma un recordatorio a tu gente de por qué estamos haciendo esto. Miren lo Sí, importante que es esto para nosotros, sí, miren lo importante que es para mí. sí, totalmente. Yo concuerdo contigo. Y es más, no solamente, a ver, cuando se habla a nivel corporativo, de estrategia corporativa, claro que el proyecto tiene que demorar, tienen que saber por qué se está construyendo ese estadio Claro. o por qué se está sacando ese software o esa aplicación. Yo recuerdo también un proyecto que cuando expliqué que por qué a mí me dieron proyectos que estaban por recuperar, ¿no? Lo que se llaman los proyectos recovery, ¿no? ¿Vale? Ajá. Y claro, cuando le explicas que ese proyecto va a ayudar a gente a que pueda contratar pólizas y temas de cáncer y que va a facilitar la vida de la gente y demás, pues los esfuerzos o el compromiso cambia, ¿no? Entonces, eh, Compromiso. entienden que ese botón o ese formulario o esa cosa X que tienen que entregar tiene un propósito final, ¿no? Exacto. Entonces, es igual cuando saben que una construcción puede ir mal por algún stop o por algún tema judicial o demás, y luego el calendario se tiene que apretar, ¿no? Para entregar, saben que en la sociedad ese pabellón va a ayudar que niños puedan estar seguros jugando, ¿no? En vez de estar en la calle y demás. O sea, hay compromisos que se adquieren cuando uno entiende el propósito final de lo que hace, ¿no? Entonces, viendo lo que un poco estamos alineados, ¿cómo sería la gestión del cambio? ¿Es un componente más del proyecto, como a veces lo ponen unas metodologías? ¿Es parte del ADN del Project Manager o debería ser un eje central? O sea, en ese aspecto, La, ¿cuál es la, tu la, opinión? Sí. la gestión del cambio, a veces confundimos, como gerentes de proyectos, como directores de proyectos, confundimos la gestión del cambio con la gestión de los cambios. Sí, Y son dos cosas correcto. muy diferentes, ¿verdad? Y la gestión de los cambios está dentro de la metodología de gerencia de proyectos Cada y una es parte una, es técnica y otra parte es claro, más emocional de gestión de claro. equipos, sí. Y de liderazgo, Y sí, de de liderazgo. liderazgo totalmente. Así que la gestión de los cambios es algo intrínseco de un proyecto y es algo intrínseco de un project manager porque en todo proyecto va a haber cambios. Y tú tienes que saber gestionar esos cambios, pero eso no es gestión del cambio. Correcto. La doctrina de gestión del cambio es liderazgo de transformación y es una sombrilla que abarca todo lo demás que hay que hacer en la empresa. Así que no está por encima la gestión de proyectos que la gestión del cambio. La doctrina principal y el pensamiento estratégico a nivel corporativo es de gestión de cambio. Es que tenemos que entender por qué hacemos las cosas. Nosotros hablamos de lo que se llama la teoría del cambio.
tenemos que entender cómo nuestros proyectos realmente logran pasar del punto en que estamos al punto que deseamos. Y esa teoría del cambio, si yo sé dónde estoy, primero tengo que ser muy honesto con nuestra organización y decir, estamos aquí. Por eso es lo primero que hacemos cuando intervenimos en una organización para transformarla, es un diagnóstico. Diagnosticamos la organización, sabemos dónde está en el eje humano, en la cultura, y sabemos dónde está en la parte tecnológica. Así que con ese panorama claro de dónde están parados y con la visión de dónde queremos llevar la organización, en el medio hay proyectos. Los proyectos son herramientas de cambio. Esos son los proyectos. Si un proyecto tuyo, háganse esa pregunta, si mi proyecto no está cambiando nada al fin y al cabo, ¿verdad? Y no está agregando verdaderamente valor, mire, pídale que lo cambien de proyecto, porque usted está perdiendo el tiempo, bendito sea el Señor. O sea, si sus proyectos no cambian, y sus proyectos no agregan valor, usted está llevando a cabo una tarea que realmente pues, no está sirviendo de mucho, está ocupando un tiempo y ocupando recursos. Así que los proyectos son herramientas de cambio y en estos tiempos donde los recursos son limitados, donde el dinero es limitado, donde el tiempo es limitado, tenemos que enfocarnos a hacer proyectos que verdaderamente nos hagan crecer. Así que la gestión del cambio, Luis, es la sombrilla de todo. Por eso es que la gestión de cambio se enseña ejecutivamente. Sí, La mentalidad, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo, la mentalidad de un gerente de proyecto, el pensamiento crítico y estratégico de un gerente de proyectos a nivel de proyecto, no es el mismo que el del gerente del programa. Y tampoco es el mismo que el de gerente de portafolio. Y no es el mismo que el de equipo ejecutivo y CEO y la gobernanza. Mientras vamos creciendo en esa escalera, nuestro pensamiento se convierte en más ejecutivo, estratégico y tiene que ser más alineado a pensar cómo vamos a cambiar verdaderamente la organización. Pero totalmente, sí, mira, mira, y quiero decir esto para todos los gerentes de proyectos, los directores de proyectos que nos están escuchando. Hoy tenemos que tener pensamiento estratégico y crítico a nivel de proyecto. sí, Hoy totalmente. tenemos que entender, a pesar de que no nos toca por jerarquía, tenemos que entender cómo nuestro proyecto verdaderamente cambia la organización. Entonces yo les recomiendo a todos gerentes de proyectos, comiencen a pensar estratégicamente, no solamente porque eso les permite en algún momento ser gerente de programa o ser gerente de portafolio, sino porque nos toca entender cómo nuestro proyecto verdaderamente aporta en la cadena. Porque cuando lo entendemos, nuestras decisiones son diferentes. Cuando lo entendemos, no solamente vemos nuestro proyecto como un grupo de tareas, lo vemos con un propósito, lo vemos, ¿verdad? Con un fin mayor y empezamos a ejecutar diferente y a inspirar diferente a nuestros equipos. Porque al fin y al cabo lo que hacemos es liderar equipos. Y liderar, Luis, es comunicar. Sí, Liderar es hablar. totalmente. Sí. Liderar es hablar. Es más, ahora mismo, me has hecho recordar que en los másteres donde a veces enseño, Ujú. cuando me dan el módulo de fundamento de dirección de proyectos, los alumnos piensan que voy a irme al típico, oye, estos son inicio de grupo de procesos y demás, y yo les hago el crack porque yo necesito que entiendan por qué el proyecto se define como tal. O sea, Claro. y cuando les explico, oye, una empresa, visión, misión, acciones, estrategia y cómo esto se une luego a lo que tú has dicho, programas, portfolio y demás, tienen que entender todo el alma y tienen que tener un pensamiento estratégico, porque luego vienen los problemas de los gaps entre la estrategia y la ejecución, que es la operativa. ¿Vale? Por eso existen luego las PMOs estratégicas, tácticas, operativas y nos hacemos Ajá. un bolondrón, ¿no? Porque al final tenemos que Demasiada estar burocracia. unificados. Sí, 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 o sea, totalmente, ¿no? Demasiada burocracia. Claro, y ahí está, o sea, que el SEO tiene que tener un pensamiento estratégico, pero Claro. aparte de que el Project Manager no va a estar en el día a día del SEO, sí debe Ujú. entender el porqué de su proyecto, no solamente a Claro. nivel ejecutor, porque es cierto que como project manager tu rol es medir y cuidar los recursos que no se desmadren, que el tiempo no Ujú. se vaya y que el presupuesto esté bien ajustado, pero sobre todo, y ahora ha entrado un tema de entrega de valor. O sea, ya no se, el éxito del proyecto ya no se está midiendo solamente en las variables tradicionales, ¿no? Que se haga al alcance, que se cumpla con el plazo y que esté bajo el presupuesto. No, no.
hay Ujú. miles de proyectos que cumplen esas métricas, pero que no entregan valor. ¿Vale? Y que no se utilizan o que no hayan impacto en la sociedad, como tú decías, ¿no? Eh, Tú que tienes experiencia evaluando organizaciones y has visto muchas organizaciones, ¿qué diferencia bajo este paraguas, ¿no? de gestión del cambio ves entre una organización que gestiona bien el cambio y otras que has visto que no lo gestionan o que todavía están en el camino? ¿Qué diferencia radical? La cultura es Pues uno de ellos, hemos comentado, pero ¿qué otras cositas? te tengo que decir que veo las estadísticas todavía, perdón, de éxito en los proyectos. Y llevo 15 años viendo que 7 de cada 10 proyectos fracasan. Y no veo cambio en eso. Entonces, en estadísticas globales. Y yo digo, pero ¿qué pasa? O sea, si cada vez tenemos más gente supuestamente certificándose en gestión de proyectos, tenemos más metodología, hemos incrementado, ¿verdad? O hemos pulido las metodologías, ¿qué realmente es lo que está pasando con nuestros proyectos? ¿Por qué siguen fracasando 7 de cada 10? ¿O por qué, verdad? Es tan significativo ese índice de no éxito. Y es porque no le llegamos al corazón a la gente. Entonces, yo veo una gran diferencia cuando el liderazgo de una organización está totalmente comprometido con cambiar la organización, con transformarla, pero no solamente se queda en la parte técnica, ellos entienden por qué es que hay que cambiarla. Ellos entienden y definen muy bien la dirección. Y no solamente eso, Luis, y yo creo que desde el nivel de proyecto nosotros tenemos que aprender a definir esto. Nuestros proyectos, cuando nos los entregan, alguien los definió antes que nosotros, por lo general. Por lo general, el gerente de proyecto no participó en la definición del proyecto y definir un proyecto es realmente entender un problema, una necesidad y alguien dijo, con estas tareas resolvemos este problema o llenamos esta necesidad. Esa es la definición ¿verdad? Cuando definimos un proyecto, porque los proyectos llenan algo, resuelven algo, cumplen con un objetivo. Y entonces, como nosotros no participamos, por lo general, como gerente de proyectos en esa definición, no entendimos o no sabemos si verdaderamente quien lo hizo evaluó el problema raíz verdaderamente o se quedó en un síntoma. Yo hace 3 semanas me senté con un grupo de una empresa, de una cooperativa de ahorro y crédito acá en Puerto Rico, una empresa financiera. Ellos generan préstamos a comerciales y personales. Y me dicen, queremos trabajar integrando inteligencia artificial en el proceso de préstamos. Yo le pregunto, ¿y cómo ustedes lo hacen? Explícame. Pues la gente hace una solicitud de préstamo por el web. Acá lo recibe un oficial nuestro, el oficial mira todo el proceso, toda la documentación, le empieza a pedir documentación, llena todo, crea un paquete y ese paquete se lo pasa al comité de crédito y el comité de crédito se reúne, lo ve y toma la decisión. Ah, qué bueno, perfecto. ¿Qué ustedes quieren mejorar? No, el tiempo que se tarda el oficial en recibir eso, analizar la documentación, porque sabemos que ya con inteligencia artificial podemos resumir esa información y bajar el tiempo que él se tarda. Sí, perfecto, eso lo podemos lograr. A lo mejor si él se tardaba 3 días, ahora se va a tardar 3 horas. Te lo aseguro que se va a tardar 3 horas analizando la documentación y pudiendo cuadrarles ese paquete. ¿Qué pasa después de que le reduzcamos eso a 3 horas al oficial? No, pues él prepara el paquete y se lo pasa al comité de crédito. ¿Y cada cuánto se reúne el comité de crédito? Ah, una vez al mes. ¿Y para qué tú quieres bajar de 3 días a 3 horas? La efectividad del oficial de crédito, sí se va a reunir una vez al mes el comité de crédito y siempre el cuello de botella va a ser el comité de crédito, no va a ser tu oficial de crédito. ¿Por qué quieres automatizar un proceso que está roto de por sí? Un proceso que está mal. Mi compañera Albanoris de León dice, eso es automatizar el caos. Cuando no pensamos en el proceso y en el meollo del asunto, como decimos acá en Puerto Rico, en el problema raíz. El problema raíz no está en resolver lo que se tarde el oficial. El problema raíz es que tenemos un proceso que no sirve. Entonces tenemos que pensar más allá. ¿Qué hacemos con el comité de crédito? O lo ponemos a reunirse todos los días, o lo ponemos a reunirse semanal, o lo eliminamos de la política de crédito. ¿Me entiendes? Como lo hemos hecho en otras instituciones. Pero para agilizar tenemos que tomar decisiones y entender lo que verdaderamente es. Cuando nos dedicamos a tratar de arreglar procesos que están malos, no vamos para ningún lado. Entonces, por eso es que el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico
incluso como gerentes de proyectos. Tiene que estar porque somos nosotros a nivel de proyecto los que nos podemos dar cuenta de que la gobernanza definió el proyecto mal, de que la gobernanza me está mandando a hacer algo que realmente al fin y al cabo yo lo voy a lograr, pero al fin y al cabo no va a resolver nada porque nos apuntaron hacia la razón verdadera de por qué tienen este problema. Se confundieron, no lo definieron claramente. Entonces, cuando todo el mundo en la cadena tiene ese pensamiento, nos damos cuenta más fácilmente de que estamos haciendo el proyecto incorrecto, de que nos metimos en la iniciativa incorrecta porque lo que vamos a resolver es el caos, ¿verdad? Vamos a trabajar trabajando con una parte del caos. No, mira, tenemos que resolverlo completo y tenemos que tomar decisiones concretas. Así que procuremos que la gente piense mejor en esa definición de nuestros proyectos para que verdaderamente agreguemos valor. Y de eso se trata. Se trata de tener ese nivel de pensamiento. Al fin y al cabo, la tecnología no nos va a resolver. Nos va a resolver el agilizar nuestros procesos y agilizar lo que hacemos. Pero ese proceso de pensar profundamente en lo que tenemos que trabajar, la tecnología nos puede ayudar a hacer ese brainstorming, pero tiene que ser nuestro, totalmente nuestro. ¿Ves? Sí, no te quería interrumpir porque está interesante lo que estás contando. Y esto pasa no solamente ahora mismo que está de moda la IA, ¿no? Pasaba cuando con el boom de lo agile, de la agilidad. O sea, la gente Exactamente. decía, voy a meter agilidad. Agilidad pensaban que era rapidez, ¿no? Ujú. Y estaban súper equivocados, ¿no? Y cuando tú vas y hablas con ellos y demás ves que lo que necesitan es una reingeniería de procesos, ¿vale? Que a veces sí pueden seguir funcionando. Yo digo que no todas las empresas necesitan agilidad y como ahora no todas las empresas necesitan IA. Pueden necesitar automatización, pero la Ujú. IA no es automatización y la automatización no es IA, ¿vale? O sea Ujú. que hay que tener bien claro eso y las empresas a veces no saben porque están escuchando tanto ruido también de fondo con este hype que está teniendo la Exacto. IA, que cuando viene una desestabilización y también un poco referenciándome a la curva de Gartner, ¿no? Luego del hype está la curva de la desilusión, ¿no? Justamente Exacto. gente que piensa que los problemas le van a ser resueltos y se desilusionan que siempre siguen igual, ¿no? Entonces, porque entendieron mal, no el concepto, sino entendieron mal el uso de esa tecnología, si se le servía o no, ¿no? Vale, Exacto. hablamos de IA, nos metemos un poco de IA. El tema de ahora IA es el nuevo paradigma, pero estamos hablando también de que hay que tener en cuenta no solamente esas siglas IA, sino también la IE, la inteligencia emocional, ¿no? Vale, ¿qué pasa cuando una organización está adoptando IA, así un poco como el ejemplo, pero que seguro que hay organizaciones que sí adoptan, llegan a adoptar IA? Sin tener en cuenta esa parte de IE, de inteligencia emocional. ¿Tú qué crees que pasa? O si te has encontrado con algún caso que se ha implementado la tecnología, pero sin tener en cuenta las personas, porque eso al final también es gestión del cambio. Lo que pasa en palabras simples es que se dan contra la pared y tienen un desastre absoluto en algún momento del tiempo. Automatizan el caos, ¿no? Como dice Álvaro, ¿no? Automatizan el caos, automatizan el caos. Por eso es que nuestro lema es IA más IE, inteligencia artificial más inteligencia emocional. Los que nos sigan en las redes sociales se van a dar cuenta que ese es nuestro lema. En nuestro instituto ese es nuestro lema. Ese es nuestro principal fundamento para todas nuestras intervenciones como consultores y todo el proceso educativo que estamos llevando a cabo. Una no puede ir sin la otra. No hay forma de que apuestes a la tecnología por tecnología. Eso es un error garrafal que no solamente lo vemos en esta era de inteligencia artificial, lo hemos visto siempre con cualquier tecnología. Así que si no tenemos inteligencia emocional, no sabemos cómo implementar los cambios, no sabemos cómo gestionar los cambios. Eso es fundamental para la parte de gestionar ese cambio humano. Nosotros estamos bregando con gente. Esto es psicología. Esto es psicología humana, ¿verdad? Y psicología organizacional. Nosotros estamos bregando con individuos que tienen también su propósito, que quieren alinear su propósito con el propósito de la organización. Y mientras ese propósito no esté alineado, no se sienten en el lugar correcto. Entonces nosotros es complejo, ser un líder hoy es bien complejo porque tú tienes un equipo de trabajo, por más pequeño que sea o por más grande que sea, donde tú tienes que buscar que la gente alinee
lo que sienten, lo que entienden que vinieron a hacer a este mundo con lo que tú haces en tu organización. Y tú tienes que buscar que eso se alinee lo más posible para que la gente sienta que allí está aportando valor. Mientras la gente se sienta desalineada, la gente se va a ir. Entonces, por eso tenemos, como decía, se dice en inglés el turnover, ¿verdad? Ujú. Ese Claro. proceso donde la gente entra a un sitio, está 2 o 3 meses y se va porque no se encontró. Pues mira, es que tenemos que buscar que la gente entienda. ¿Y cómo podemos aminorar eso? Comunicando desde el principio nuestros valores y principios y comunicando desde el principio nuestro porqué. Que nadie tenga excusa aquí de que no sabía para qué vino aquí. Usted dígale, este es nuestro propósito. Si tú te alineas con esto desde el principio, puedes entrar. Si no, pero no le ocultes el propósito o no falles en comunicar el propósito desde el principio para que ellos se vayan dando cuenta en el proceso después de contratado y se te vayan a los 2 o 3 meses o a los 6 meses. Comuniquemos bien el propósito de nuestra organización, porque si el propósito es bueno, vamos a enamorar gente, vamos a enamorar a la gente correcta. Va a llegar la gente correcta. Cuando empezamos a apostar solo en la tecnología, cometemos muchos errores. IA sola representa decisiones deshumanizadas, representa pensar que el retorno de inversión solamente es técnico, cuando el retorno de inversión hoy tiene muchos intangibles. Tiene que haber un retorno de inversión en la parte humana de la organización, que a veces no lo podemos medir en dólares y centavos y euros. Tenemos un retorno de inversión en la gobernanza, en desarrollar esa gobernanza correctamente para mejorar cada día la trazabilidad, poder tener mejores controles, poder tomar mejores decisiones documentadas y con datos. Y también tenemos un retorno de inversión de propósito. Cuando alineamos verdaderamente los sistemas que tenemos y los procesos con el propósito de la organización. Así que son 4 retornos de inversión que tenemos que velar hoy y entender hoy como ejecutivos. Porque a veces hay muchos intangibles. A veces implementamos un proyecto y su retorno de inversión no necesariamente económico es el que esperábamos tener. Pero ¿sabes qué pasó con ese proyecto? Transformó la cultura. Me ayudó ese quick win, ese pequeño proyecto, esa pequeña implementación que fue exitosa rápidamente, el quick win me ayudó a romper con miedos en la organización. Se acostumbraron a que la tecnología no venía a reemplazarlos. Se acostumbraron a que esto es bueno y que lo podemos aprender a usar. Se acostumbraron a que esto los beneficia, les ayuda en su productividad, incrementa, ¿verdad? Su productividad y baja horas de trabajo repetitivo. Así que con eso, a pesar de que mi retorno de inversión económico se quedó break-even o no fue tanto, pero mira todo lo que logré culturalmente. Y eso ahora me permite, con una mentalidad nueva en mi equipo de trabajo, traer un proyecto mucho más elaborado, una implementación mucho más compleja, con un índice de éxito mucho mayor, porque lo fui enseñando y fuimos acostumbrando a la gente poquito a poco, baby steps, poquito a poco, Mm. a acostumbrarse a una nueva tecnología. Cuando apostamos solo a tecnología, fallamos. Y nosotros estamos muy preocupados acá en Puerto Rico y por eso, en donde quiera que, ¿verdad? Vamos y nos dan la oportunidad en los foros que tenemos, en nuestro programa de radio, como bien dijiste, y en nuestras intervenciones en televisión semanalmente, porque estamos en un programa de televisión nacional. Nosotros somos los asesores de transformación digital para la primera cadena de televisión de Puerto Rico, que también tenemos canal de televisión en Orlando, Florida, y tenemos Guapa Media y Sí, Guapa, correcto. Hispanoamérica, ¿verdad? Sí, Guapa Genesis TV me parece que es, ¿no? Algo Guapa así. TV, Guapa Sí, TV. TV, sí. Somos los consultores y los acompañantes en su transformación digital. Entonces, donde quiera que nos paramos, decimos lo mismo. Por favor, especialmente los pequeños y medianos empresarios. Miren, por su puerta van a entrar un montón de gente diciéndole, aquí le traigo la herramienta más poderosa, te va a resolver todas tus situaciones, te voy a automatizar todo y tú no vas a tener más problemas en la vida. Mire, por favor, como entre, sáquelo de la empresa, porque así no es que se hace. Eso no va a funcionar. Esa no es la forma. Usted piense verdaderamente en sus problemas y trate de ir poquito a poco resolviéndolos machándolos, ¿verdad? Alineándolos con algún tipo de tecnología o inteligencia artificial. Y estamos muy preocupados, especialmente con los empresarios medianos y pequeños, porque puede ser que gasten, que malgasten lo único que tenían ahorrado para un proceso tecnológico, para una implementación tecnológica, en la tecnología incorrecta, porque se dejaron llevar por el hype, porque alguien los convenció de que era así,
y ellos no tuvieron la capacidad de pensar críticamente en lo que verdaderamente tenían que resolver, no pensaron estratégicamente, no analizaron su problema raíz, no entendieron sus procesos primero y vinieron a lo loco a comprar una tecnología que cuando la traigas a tu equipo de trabajo, lo que va a tener es resistencia. Porque si no la traíste correctamente, va a tener resistencia. Yo te voy a hacer un cuento, les voy a contar un chisme, como decimos acá en Puerto Rico. Mira, Cuenta, 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 a ver, el oído. sí, te voy a contar un chisme, ¿verdad? Como diría Bad Bunny. Sí, Mira, sí. a nosotros nos llamaron hace como 2 años atrás para una empresa de manufactura, donde en una línea de producción se lleva a cabo un proceso, una construcción de piezas de aviones. Se lleva a cabo un proceso que tenía una remachadora, un martillo, literalmente un martillo. Esa línea de producción, los operarios llevaban un montón de tiempo, más de 15 años usando el mismo martillo. Entonces, a uno de los ingenieros que llegó nuevo, lo mandaron por una convención y allá había un martillo tecnológicamente avanzado que casi hablaba el martillo. Entonces vino donde el jefe y le dijo, no, yo creo que si nosotros traemos este martillo vamos a reducir tiempo en la línea de producción, mire qué cosa más impresionante, mire esto, y convenció al jefe. Y vino el gerente de planta y dijo, cómprame de esos martillos para toda la línea de producción, sin decirle a los operarios, sin preguntarle a los operarios si el martillo era crítico en su proceso o si era o si era algo que realmente los afectaba. ¿Verdad? Pues nada, compraron el chavo martillo ese, traen el martillo y de la noche a la mañana llegan los operarios y ven el martillo nuevo. Le quitaron el que tenían, la máquina que tenían y le pusieron una máquina nueva, sin decirle nada de la noche a la mañana y entonces sin adiestrarlos. Y le dijeron, no, esto es fácil, mira, tú tocas este botón aquí, tocas este botón acá y trataron de empujar eso de esa forma. ¿Qué pasó? Esa semana fue un caos en la línea de producción. Una hora de detención de una línea de producción en esa empresa cuesta más de $1 millón. Una hora de detención. ¿Y qué pasó? Se empezó a detener la línea porque no sabían usar el martillo, porque no se sentían cómodos, porque no se trajo de la forma adecuada, porque no se contó con ellos para ver si verdaderamente eso era importante porque no, porque nadie le comunicó lo bueno que iba a ser este martillo para ellos y no le llegaron al corazón y le dijeron, si esto es lo que te va a reducir es tiempo, te vamos a ayudar así, 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 esto va incluso a ayudar a tu familia porque tú vas a estar menos estresado, ¿verdad? Esto va a ser bueno para todos. Nadie hizo esa gestión del cambio y empujaron una nueva tecnología. Cuando nos llaman, era tarde. Cuando nos llaman era tarde. Ya se había detenido por 2 semanas constantemente la línea de producción. Estaban perdiendo dinero, estaban fallando en las entregas de órdenes. Y cuando nos llaman le dijimos, ¿saben qué tienen que hacer? Saquen esos martillos de la línea de producción. Pero ¿cómo va a ser si costaron tantos miles de dólares, cientos de miles de dólares? Saca los martillos de la línea de producción, pon los otros martillos que los guardaste en un almacén y pon la línea de producción a trabajar con con el viejo martillo. En lo que podemos volver poquito a poco a hablar con esa gente, a llegarles al corazón. Hacemos un proyecto piloto con un solo martillo y con alguien que sea un champion del cambio. Le enseñamos cómo es y que ese contagie a los demás y le diga, contra, la verdad que el nuevo martillo funciona, mira qué chévere es, mira lo bien que me está funcionando y vamos poco a poco trayéndolo de nuevo. Pero sácalo. Olvídate de él por lo menos por un mes, que la gente se olvide de la mala experiencia que tuvieron y después los traemos con calma. Pues lo hicieron y la línea empezó a trabajar porque era el martillo que todo el mundo estaba acostumbrado. Te cuento esto y les cuento esto porque en una tecnología tan sencilla como un martillo, cuando la traemos mal al proceso y cuando no traemos eso con gestión del cambio apropiada, con empatía, con inteligencia emocional, comunicando correctamente, entendiendo, ¿verdad?, cómo verdaderamente esto va a afectar a nuestra organización, aun cuando sea un simple martillo, va a afectar a nuestra empresa completa y va a distorsionar nuestros procesos. Así que imagínate lo que pasa cuando lo que estamos hablando es de tecnología que incluso puede hablar contigo, que incluso puede pensar por ti, que puede hacer cosas impresionantes, porque nosotros estamos haciendo cosas impresionantes con inteligencia artificial. Sí, Y cada día esto es más impresionante. Luis, hay estudios. El año pasado, en mayo, salió un estudio de un laboratorio muy reconocido en los Estados Unidos que se llama METER, METR.
Ese estudio reveló que las inteligencias artificiales en los últimos 2 años habían duplicado su capacidad de procesamiento y de computación cada 7 meses. Cada 7 meses se duplica, esto es exponencial. Quiere decir que lo que hace la inteligencia artificial y lo que tú sabes que hace la inteligencia artificial cada día, cada 7 meses, es más lejos. Si tú no estás metido Sí, en esto, entendiendo lo que esto hace, cada día la brecha de lo que hace y lo que tú sabes que hace es mayor. Quiere decir que ya hay soluciones para problemas que tú tienes en tu organización que podrían estar resueltos con inteligencia artificial bien implementada y responsablemente implementada, pero tú no lo sabes, porque esa brecha se duplica cada 7 meses. Pero hace 2 semanas, Mitter sometió una nueva revisión a ese estudio y dijo, ya no es cada 7 meses, ahora es cada 5, ahora es cada 5 meses. Y ese estudio se hizo de una forma bien interesante porque en vez de probarlo con exámenes, que es como se prueba, ¿verdad? Los modelos de lenguaje, se probó haciendo tareas. Pues ya la inteligencia artificial hace una tarea de 1 hora completa que le hubiera tomado a un experto hacerla 1 hora completamente perfecta. ¿Qué va a pasar en 5 meses? Que va a ser una tarea de 2 horas porque se duplica, de 2 horas, de un experto completamente perfecta, y en 10 meses, de 4 horas, y en 20 meses, en 20 meses, de 8 horas completas. ahí está el Entonces, si tema. con eso tenemos un problema. Sí, ahí está el tema. Y un poco también hilando a otras cosas es, con la IA vamos a ahorrar mucho tiempo, pero como en el caso de la empresa esta de los créditos, ¿para qué quieres utilizar ese tiempo libre que Exacto, luego te queda? O exacto, sea, al final, ¿qué vas a hacer con ese tiempo libre? O sea, exacto, exacto. se habla también en el impacto de la IA que va a tener a nivel mundial en muchos oficios, ¿vale? Los gobiernos, y ya esto se elevando ya más arriba de las organizaciones, tienen que tener planes de adopción para reconvertir a esa gente, no solamente alfabetizando la IA, porque la Ujú, alfabetización de la IA también viene por el uso responsable que se hace de la IA, ¿no? Mucha gente comparte datos o comparte cosas en la IA cuando no saben realmente qué es lo que hacen. Igual que las redes sociales. Las redes sociales ujú, luego te hacen una ingeniería social y terminas en casos de phishing, en casos de suplantación de identidad y en casos que también se puede utilizar para falsear datos y cosas de ujú. fraude. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, exacto. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. O sea, realmente que se está poniendo demasiado foco en la tecnología, pero se está nuevamente perdiendo el foco en las personas, ¿no? O sea, cuando todo proyecto, no debemos olvidar que tiene que ser People Center y Employer Exacto, Center. O sea, exacto. porque tanto la persona usuaria o la persona que lo hace como el empleado, porque hemos visto, ¿no? El tema de si no hay entendimiento y no hay alineamiento con la estrategia, pues pierdes fuelle, pierdes ese corazón, esa pasión por lo que tú estás Ujú, haciendo, ¿no? ¿Vale? Tú has dicho, la IA puede estar resolviendo problemas y en este caso que tú has dicho, que has comentado del martillo, no era IA, era automatización y querían resolver y a veces es una cuestión de sentido común que no llegan a ver porque ellos ven como los caballos estos exacto. que de Son carruaje que gringolas, tenían ahí, la gringola. sí, los agrícolas, los de carruaje que tienen ahí tapados, Ujú, ¿no? Los ojos para no saber dónde iban, pues lo mismo, van así enfocados como unos caballos, ¿no? La IA está resolviendo problemas, sí, algunos. Has comentado la IA cuántica que está ahí todavía empezando porque está de la mano de la computación cuántica, ese salto que va a ser de ujú. que de esos 7 meses luego sea un mes, ¿vale? O sea, Sí, horas, es hace incremental. horas. Otra Sí, cosa es los transistores, o sea, los la chip. dos Ujú, restricciones que hacen que la IA tenga una capacidad grande es la capacidad computacional, que se puede resolver con la computación cuántica, ujú. y luego el tema La de los energía. transistores, Ujú, los microchips de toda la vida, ¿no? la chip. Ajá. Y en eso no sé si tú crees que lo sabe porque te he visto alguna vez escribir sobre ello. El proyecto esto de Estados Unidos, de OpenAI con Oracle, que están haciendo en el desierto, este proyecto Stargate, que quieren hacer una Stargate. monstruosidad de IA.
¿vale? Ujú, Justamente para minorar y capacidad de procesamiento y demás. Vale, volvemos un poco a la gestión del cambio porque nos hemos ido al tema principal de la IA, que ujú. está guay, o como decimos, ¿no? Los latinoamericanos, está chévere comentarlo, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿qué tipo de líder necesita este nuevo contexto, que llamemos VUCA, ¿vale? Donde todo está volátil, incierto y ahora más Ajá. alocado con el tema de la IA. ¿Y qué habilidades tiene que tener este líder? ¿Qué habilidades críticas? Porque se habla de todo, pero no necesita saber de ella, ¿o sí? Pues mira, es una trilogía y así nosotros lo enseñamos. Es un círculo, un círculo de Ben que tiene que tener primero valores, valores y principios. Porque si no tenemos valores y principios, va a llegar un tiempo, va a llegar un momento en que verdaderamente van a haber herramientas de inteligencia artificial que puedan hacer un montón de cosas que los humanos hacen. Ya hay un montón de cosas, pero solamente por los valores que tengamos es que vamos a decidir, sí, pero yo quiero mantener esto humanizado. Yo no voy a sustituir mi gente. Yo quiero construir relaciones en vez de destruirlas, yo voy a mantener. Así que tenemos los valores como fundamento, valores y principios como fundamento. Tenemos que tener habilidades, esas destrezas. Y esas destrezas, incluso el Foro Económico Mundial, McKinsey, Harvard Business Review, Gartner, todos coinciden, las destrezas del futuro están establecidas por estudios muy, muy serios. Pero lo interesante es que esas destrezas, por ejemplo, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, estableció 27 en el último informe del futuro del trabajo. Y de las 27 básicamente 17 o más de esas, como 20 son humanas, totalmente humanas. Y la primera es pensamiento analítico, pensamiento crítico, empatía, comunicación asertiva, liderazgo, influencia social. Son humanas, son destrezas de carácter. Después viene alfabetización en inteligencia artificial, alfabetización tecnológica, pero eso es secundario porque eso lo podemos aprender bastante fácil. Lo que no podemos aprender fácil es lo que siempre debimos haber tenido, que eran esas destrezas de carácter, esas destrezas mal llamadas soft skills, ¿verdad? Mal llamadas blandas, que son las que nos hacen un mejor ser humano. Así que si tenemos buenos valores y principios y tenemos estas destrezas desarrolladas, oye, tenemos que saber tomar decisiones. Tenemos que tomar las decisiones correctas. Y el otra pata de esta trilogía son las herramientas. Ah, que definitivamente tenemos que aprender a usar herramientas de inteligencia artificial. Cómo pedirles, cómo dar prompts correctos, cómo desarrollar ese proceso de pensamiento de nosotros primeros para poder ponerla en contexto. Cómo usar la inteligencia artificial. Mientras, hay estudios muy serios que dicen que mientras mejor piensa el usuario, mejor es el resultado de la inteligencia artificial. Mientras más preparación tiene, mientras más conocimiento tiene, mientras más inteligencia emocional tiene, mejor instrucciones da. Y cuando tú das una buena instrucción y tienes la data apropiada, el resultado es genial. Yo te lo puedo garantizar que es genial. Pero en inglés hay un dicho que dice trash in, garbage out. Basura entra, basura sale. Así que no pretendas que la inteligencia artificial te dé una cosa grandiosa si lo que le estás dando es una mediocridad. Así que está del Correcto. otro lado de la máquina, está del otro lado ¿verdad? El problema no está en la flecha, está en el arquero. Tenemos que nosotros ser inteligentes emocionalmente, tenemos que nosotros ser pensadores críticos y pensadores estratégicos para poder darle instrucciones a esa herramienta y que el resultado que venga sea genial. Así que tenemos que tener valores bien fuertes porque va a llegar el momento en que tengamos que tomar decisiones. El mundo corporativo ya lo está viendo. Hace 3 meses atrás, uno de los vicepresidentes de Amazon mandó un memo diciéndole a todos sus programadores, a todos sus coders, tienen que usar en todos sus trabajos, por lo menos el 60% utilicen esta inteligencia artificial, Micos se llama, que ella le ayude a programar. Y eso iba camino, ya habían despedido gente porque Micos hacía cosas geniales. ¿Qué pasó con Micos? Llegó el momento de que la pusieron, alguien le dio con ponerla a monitorear una plataforma financiera que le daba servicio a cientos de clientes de Amazon, incluso a sus almacenes. Micos vio un problema, un error de computación, y cualquier programador humano hubiera dicho, ah, tenemos este error, vamos a resolver el error. ¿Sabes lo que hizo Micos? ¿Qué hizo? Borró completamente el programa.
Ya, eso suele pasar. Sí, Borró completamente el programa y dijo, ah, si esto yo lo cojo, yo lo hago mejor que lo que hicieron. ¿Sabes qué pasa cuando borró el programa? Desapareció la plataforma en todos los usuarios. Estuvieron 13 horas fuera de línea, offline, y eso costó millones de dólares. Ese mismo vicepresidente tuvo que escribir otro memo y decirle, todo lo que haya tocado Mico hay que volverlo a auditar con gente, con personas. Traigan para atrás a los que votamos, a los que despedimos. Empiecen a auditar todo. Tenemos 90 días para auditarlo y de ahora en adelante ninguna inteligencia artificial toma decisiones a menos que dos humanos revisen esas decisiones primero y las autoricen con su firma. ¿Viste Mm, lo que pasa cuando tomamos decisiones incorrectas y apostamos a la tecnología? Y Amazon, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, acaba de tener esa lección y sí, nos las enseña a ahí, todos nosotros. ahí viene dos cosas. Una es que no solamente las tecnológicas, sino las empresas están utilizando la inteligencia artificial también como arma de decir, vale, pues yo automatizo y abarato costes operativos. Y entran juntas de accionistas y reducen plantillas. Así, porque así, ¿vale? Ujú, En esta semana, aquí en España, ha salido la noticia que me parece que Capgemini y NTT Data van a despedir un porcentaje de su plantilla, teniendo en cuenta un poco la justificación de la irrupción de IA y el reemplazo o la mejora de procesos por la IA. ujú, La lectura que se hace de esto no es positiva, es negativa porque están justificando en la adopción de la IA como justificación para hacer esos recortes, ujú, porque ujú, numéricamente han tenido beneficios en el 2025 ujú, y en el ujú. 2024. O sea, no se justifica esos recortes si es por rentabilidad, ¿vale? Lo que Rentabilidad, pasa que claro. es un hambre voraz de querer más a Claro. coste muy malo, pero luego va a haber ese problema de que se está automatizando todo y no estás viendo esa validación humana. Y por esa Exacto. parte, también yo como profesor en universidades veo la cantidad de trabajos que entregan copy-paste de IA. ¿Vale? Los alumnos. Hay una crisis enorme en el sector universitario y de estudiantes, Ujú, sobre todo de enseñanza online, ¿vale? Donde no están teniendo una validación crítica. Entonces está también teniendo un impacto en la forma como está minando, ¿no? Esa parte de pensamiento crítico, ¿no? A nosotros nos toca en el equipo docente darle mil vueltas a los casos que hacemos para ujú. incluir la IA como parte del trabajo y decir, oye, podéis utilizar esto, pero eh, no os engañéis vosotros mismos, quiero que lo utilicéis y luego me decís cómo Exacto. va en contra de tus pensamientos o de este recurso o de lo que tú opinas, ¿no? ¿Vale? Y son las vueltas que se tienen que hacer porque al final vemos, y hay casos sonados como el de Amazon que tú has dicho, pero luego gente que lo utiliza como verdad y al final es una alucinación de la IA. ¿Vale? O que se inventa, ¿vale? Y bueno, o sea, recuerdo un poco así trayendo, y no chisme, pero es un meme. Me acuerdo que un meme que era un robotito de ChatGPT que decía, eh, según la fuente que informo, este hongo lo puedes comer, ¿vale? Y el hombre está comiendo el hongo. Y luego la siguiente viñeta es que está ya muerto en una lápida, ¿no? Y la viñetita dice, ah, no, perdona, tienes razón, este hongo, bajo esta fuente, es venenoso, ¿no? Es decir, que no se da cuenta de lo que te Ajá. da porque tiene que tener una validación humana y como todo tienes que contrastar la fuente. O sea, Exacto. ese es parte Esto es del pensamiento trabajo crítico. de alfabetización digital. La Claro. alfabetización digital también tiene que ver con eso, tiene que ver por la forma de uso de la IA, no Es solamente que saber eso, no, utilizarlo. es que estamos definiendo mal la alfabetización digital. Sí, No es lo técnico, no, es lo humano. sí, Es el sí, no, pensamiento crítico. La habilidad más importante que tiene cualquier ser humano que tener hoy es pensamiento crítico, porque si no, las inteligencias artificiales te van a coger de tonto. Lo van a hacer. No vas a totalmente. poder tú tener el criterio de decir esto es correcto o esto no es correcto. Entonces es pensamiento crítico, lo dice todo el mundo, Harvard Business Review, McKinsey, Gartner, World Economic Forum, pensamiento crítico, porque si no nos cogen, si no nos van a coger.
Y ya está pasando. Snapchat, la gente de Snap Inc. votó 1.000 personas la semana pasada y descaradamente, ¿verdad? Por decirlo así, dijeron, no, es que los vamos a sustituir con IA. ¿Y sabes qué pasó con sus acciones en la bolsa de valores? Incrementaron, Sí, porque los inversionistas dijeron, a esta gente está buscando eficiencia, mira lo valiente que son, votaron 1.000 personas y vamos para adelante, y incrementaron la de esto. ¿Qué pasa con ese tipo de decisiones? Que contrasta con valores fundamentales, que entonces tenemos que empezar a tener valores fundamentales en nuestra empresa para que tomemos decisiones correctas. Va a llegar un momento en que nuestra decisión sea, mira, bendito sea el Señor, ya yo tengo rentabilidad suficiente, no seguir escalando esa rentabilidad, pero si yo la mantengo aquí, aquí todo el mundo vive tranquilo y yo mantengo a mi gente conmigo y mantengo a cientos o miles de familias conmigo. Va a llegar un ya, momento en que haya que pensar en eso. El problema es que esos valores no están permeando a niveles ejecutivos grandes y tenemos que resolver eso. Tenemos que seguir llevando el mensaje. Y lo otro que va a pasar, los estudios dicen que va a haber exceso de trabajo, exceso de plazas de trabajo. Pero en este proceso va a haber un desierto de desempleos. Y por eso es que tenemos nosotros, como seres humanos, que evaluarnos y pensar dónde estoy hoy. Yo tengo los valores correctos. Yo tengo las destrezas correctas, empezando por pensamiento crítico y todo lo que es humano. Y yo sé usar las herramientas correctas apropiadamente. Si yo tengo esas tres cosas, puede ser que mi empleo se desaparezca en los próximos meses, pero yo estoy listo para reinsertarme a la fuerza laboral, porque yo tengo todo lo que se necesita para volver a entrar y utilizar esto para catapultarme, o yo tengo todo lo que se necesita para emprender. En este momento podemos emprender cosas maravillosas y resolverle problemas a otros. Esta es sí. una era, Luis, y de todos los que nos están escuchando. Esto Sí, es una era de sí, oportunidades. el reporte del Future of Work de la Convención de Davos, de World Ajá, Economic Forum, ahora. Sí. que sale cada 2 años, comentaba eso, ¿no? O sea, Ujú, empleos que se van a extinguir y luego otros empleos que se van a potenciar. ujú. Y no se potencian solamente los ingenieros de IA, la parte No, no, no. técnica, también la parte más humana, ¿no? O sea, La me de sorprende, por relaciones. ejemplo, la parte de agricultor Exacto, o totalmente de mano. ¿Vale? Cómo se está exactamente. potenciando, ¿no? Cosas que a veces dejamos o minimizamos o dejamos de lado porque pensamos que es menos, ¿no? Ajá, Pero eso también es el futuro, ¿no? O sea, exacto, volver a nuestras raíces, volver a escuchar a la madre tierra, ¿no? Y conectar con ella, ¿no? Bueno, exacto. o sea, llegamos ya un poquillo al final y por ir cerrando, ¿vale? Si ahora mismo la audiencia está aquí conectada y está comentando en el chat, ¿vale? Si quisiéramos que se quede con una sola idea, ¿cuál debería ser desde tu punto de vista, tu prisma? Pues mira, por favor reflexionen dónde están hoy. Analicen, ¿verdad? Esos tres círculos grandes, sus valores, sus destrezas y el uso de herramientas y van a tener que fortalecerlas todas. Van a tener que fortalecer su escala de valores y principios, fortalecer esas destrezas únicas y humanas, empezando por pensamiento crítico y aprender a usar herramientas apropiadamente, porque es la clave. No importa dónde usted esté en la escalera de valores de su organización, es la clave. Las tecnologías no cambian por sí solas organizaciones, somos nosotros los que las cambiamos, porque al fin y al cabo las organizaciones somos nosotros. Y por eso es que los proyectos tienen que tener propósito. La tecnología tiene que venir a implementarse con sentido y los cambios tienen que tener corazón. Es la única forma. Proyectos con propósito, tecnología con sentido y cambio con corazón. De esa forma transformamos de verdad, porque si no vamos a estar, como decimos acá, metiendo las patas. Cada vez Mm. que tomamos una decisión, afectando, y como le pasó a Amazon, despidió un montón de gente y las tuvo que traer para atrás. Y eso le ha pasado a un montón de tecnológicas en estos días. Despidieron gente, la IA cometió errores garrafales y dijeron, traigan a esa gente para atrás porque la necesitamos. Necesitamos que ellos sean los que auditen ahora y necesitamos que ahora ellos monitoreen y supervisen a la inteligencia artificial. Y esos van a ser los nuevos trabajos, supervisar inteligencias artificiales con el corazón humano. Así que en ese sentido, no le tengan miedo a esta era. Prepárense. Yo les dije ahorita, esta es una era de oportunidades y verdaderamente yo lo creo y yo lo vivo, nosotros lo estamos viviendo en nuestras empresas.
pero es una era de oportunidades solo para aquellos que estén listos y que estén preparados con los valores correctos, las destrezas correctas y con las herramientas correctas. Si no, las oportunidades les van a pasar por el frente y no Sí, las van a poder tomar. Así que prepárense, por favor, echen para adelante y entiendan hacia dónde va esto. Y es un proceso de comprometerse con aprender constantemente. Ya lo que sí, aprendí el, no es el suficiente. triple L, ¿no? El Life Learning Así mismo. for Life, ¿no? O sea, esto es, uno piensa que lo que tengo es suficiente, pero no. O sea, tenemos que seguir No, aprendiendo y diversificando el conocimiento, porque así ahora mismo. nos piden que no es que seamos todistas, sino que sepamos Sí, de sí, todo un poco para tener una amplitud de opinión, una amplitud de pensamiento exacto. crítico. Oye, te Exacto. agradezco, Nesti. No sé si tú quieres Gracias a comentar ustedes. algo. El, o sea, yo invito a la audiencia que los vea y te siga en redes sociales. Los shorts o las cosas que tienes colgadas en tus perfiles más de vídeo como Instagram y demás, están bastante Ujú. guapos. O sea, la Guapa TV ahí que te veo bastante... hombre, impactas en la sociedad, hablas con bastante franqueza y eso no se ve así normal, ¿no? Vale, entonces, ¿quieres comentar algo? Mira, pues escribí en el chat que nos sigan en las redes sociales, Nesty Delgado, si nos buscan en cualquiera de las redes nos van a encontrar, PMTL Institute y Hablatec, esas son nuestras empresas, para que conozcan más de lo que hacemos, allí van a ver lo que hacemos y está mi website también, nestydelgado.com y ahí pueden ver un poquito más, pero en confianza, estamos a sus órdenes, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes en el PMI de Madrid, esperemos que pronto podamos vernos personalmente y Sí, ya sea en Madrid o en Puerto estar por allá Rico, de ¿eh? nuevo. Sí, Sí, estar por allá de nuevo y estamos a sus órdenes. Muchas bendiciones, de verdad, muchas bendiciones. no, muchas gracias a ti, Nesti, y a todos los asistentes. Jackie, ¿que tenemos alguna pregunta por aquí o hay ninguna pregunta? Sí, aquí tenemos una pregunta sobre PTUs, que cómo funciona eso. Mm. Ah, vale, ok. No, bueno, como decía al comienzo, esto se va a llegar un correo a las 24 horas, 48 horas con el código PDU para que cada uno lo reporte automáticamente. También recordar que esta sesión, esta conversación, se va a colgar en el canal YouTube, ¿vale? Y se publicará por las redes sociales para aquellos que no lo han visto en vivo. Bueno, no creo que hay más preguntas, ¿no, Jackie? No, Vale, pues agradecer a toda la audiencia, agradecerte una vez más, Nesti. Muchas Claro, gracias por estar aquí, por este esfuerzo que haces tú con la diferencia horaria y te deseo todo lo mejor, como siempre. Un abrazo en la gracias distancia, igualmente. hermano. Gracias, un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias, Hasta gracias, luego. gracias. Jackie. Adiós. Adiós.